Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Al final del mensaje vamos a hacer la consagración de los privilegios. Así que vamos ahora a meditar en Lucas, capítulo 5. Versículos del 1 al 10. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 10. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Padre, tu palabra es bendita y esta mañana va a bendecirnos de una manera muy especial. Clamamos para que mi corazón y el corazón de mis hermanos puedan estar listos, preparados, receptivos, Señor, para disfrutar esta palabra y para atesorarla, hacerla nuestra y ponerla por obra en nuestra vida. Gracias por los hermanos, Señor Jesús, que recibirán esta palabra en los días posteriores a través de los medios electrónicos. También los bendecimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Queremos pescar? ¿Alguna vez ha pescado? ¿Alguien aquí ha ido a un lago, a un río, al mar a pescar? ¿Nunca han pescado? ¿Ni un resfriado? ¿O no, verdad? ¿Tú has pescado? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Pescado grande, mediano, pequeño? Chimbolo, ¿verdad? Pescado. Lo cierto es que esta historia es bien conocida y hemos predicado más de una vez en ella. La pesca en aquel tiempo era una de las profesiones más comunes entre las personas que vivían alrededor de estos lagos. El principal instrumento de trabajo para los pescadores en aquel tiempo, y hoy todavía cuando vamos al puerto usted va a ver que los pescadores salen en sus barcas con las redes. Y yo no entiendo, les soy honesto, no sé cómo es que hacen para que la red no se le enrede toda. Porque cuando ellos están en la barca, en el mar, en el agua, en el lago, en el río, donde sea, ellos agarran la red y la lanzan, y esa red sale como que es una cosa, como que es una tela. Pero cuando uno agarra esa red y trata de extenderla, se enreda toda, es una maraña. Yo no sé cómo es que hacen. Lo cierto es que de los instrumentos de trabajo principales que tenían estos hombres que estaban en estas barcas, era la red. Además, ellos no pescaban en la orilla. Yo he visto aquí en el lago de Ilopango, si usted conoce aquí el lago de Ilopango, es lo más cercano, quizás conocemos mucho nosotros. Pues un día me puse a observar, no recuerdo dónde era que estábamos, pero estábamos viendo a unos señores en unas lanchas a la orilla del lago. Y una cosa bien extraña, ellos a la orilla del lago estaban tirando sus anzuelos y de repente sacaban un pescado. Lo normal es que a la orilla de los ríos, de los lagos o del mar no hay pescados, no hay peces, pescados ya es otra categoría, no hay peces. Los peces se asustan con la presencia de la gente, entonces se van mar adentro o se van al agua adentro, y por eso es que los pescadores agarran su barca, que es el otro instrumento de trabajo que tienen, van allá
mar adentro, o lago adentro, y ahí tiran la red donde las aguas están tranquilas. Y hay ciertos lugares que los peces prefieren para estar. Los peces tienen lugares donde ellos van a desovar, o es a poner sus huevitos, tienen lugares donde ellos se alimentan y están en grandes cantidades. Entonces los pescadores saben esto y buscan esos lugares para tirar la red. Dicen que las redes, normalmente, una red normal para los pescadores mide aproximadamente 5 metros de diámetro. No, es grande. 5 metros de diámetro una red. Y la característica especial que tienen las redes, que no son redes únicamente. En las orillas, son como redondas, y en las orillas tienen unos como pedacitos de plomo que están amarrados a la red, y ese plomo es lo que hace que la red se hunda en el agua. Cuando ellos ya la red se hundió un poco en el agua, esperan quizá un par de minutos, jalan una pita que tiene, un lazo o algo que tiene ahí la red, y la red comienza y se hace una bolsa. Y todos los peces que están ahí sobre esa o abajo de esa red quedan atrapados. Entonces ellos sacan una buena cantidad de peces, que en ese momento pasan a ser pescados. Peces cuando andan libres, pescados cuando ya los atraparon. Entonces eso es instrumentos vitales para la pesca. Ahora, lo interesante de este relato es que dice que Jesús llegó al lugar, había tanta gente que no lo dejaban estar cómodo, no podía hablar porque a la orilla de los lagos, generalmente los lagos es una pendiente, había tanta gente que él dijo, no puedo hablar, a la multitud esta me van a encharcar aquí, no voy a poder. Y entonces vio 2 barcas ahí, 2 barcas que acababan de salir de su noche de trabajo. Generalmente los pescadores utilizan la madrugada para pescar, pues. Dicen que en la madrugada es cuando los peces están con más abundancia en los lugares donde ellos saben que hay. Entonces ellos en el día pues no pescan mucho, pero en las noches usted va a ver que ya cuando son las 5 de la tarde, cuando uno viene de regreso para su casa del mar, los barcos van hacia adentro del mar. Y ellos van para utilizar toda la noche, pasan tirando la red y sacándola, tirando la red y sacándola, y llenando sus barcas de peces. Entonces dice que estaban ahí 2 barcas cerca de la orilla, y los pescadores estaban, dice, lavando la red. La red, los pescadores, esto me imagino yo, por lo que más adelante dicen ellos, que habían tirado la red toda la noche, la habían sacado, la habían vuelto a tirar, la habían vuelto a sacar, y no habían pescado nada. Lo único que habían pescado seguro que eran botellas de soda, habían pescado pedazos de llanta, habían pescado pocos de lama, le llamamos nosotros, de esa vegetación que crece ahí en el agua, y no había nada. Entonces ellos estaban lavando las redes, estaban limpiándolas. No acostumbraban los pescadores a terminamos, no pescamos nada, tiraban la red por ahí, se iban y al siguiente día, no, ellos las lavaban. Y cuando habían sido utilizadas por gran cantidad de peces, muchas veces las cuerdas de la red se rompían y también las remendaban. Entonces ellos estaban preparando sus redes para el siguiente día, lavando las redes, dice, cuando Jesús lo ve. ¿Y sabe qué hace el Señor? Le dice, escogió una de esas barcas. Mire, dice ahí, vio que habían 2 barcas, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le dijo, apártate de tierra un poco. Jesús escogió una barca. Jesús, fíjese, ha escogido tu vida y mi vida. Tú y yo somos las barcas, y tú y yo estamos ahí a la orilla del lago. Quizás estamos frustrados, quizás hemos trabajado toda la noche, quizás hemos tirado la red toda la noche y no hemos atrapado nada. Posiblemente nos hemos esforzado, no hemos atrapado nada y pensamos que ya todo está perdido, que ya no hay más que hacer. Pero llega Jesús y el panorama cambia. Y ahora Jesús escoge tu barca y escoge la mía, escoge tu vida y escoge la mía, y nos dice algo importante. Apártate de la orilla, deja de llorar, deja de sufrir, deja de lamentarte. Y ahora nos vamos a disponer a trabajar. Jesús ha escogido esta barca y escoge la barca de Pedro. ¿Por qué no escogió la otra? Nosotros nos podríamos poner a pensar, ¿y por qué Dios no escogió a otro en la iglesia? ¿Por qué me llamaron a mí? ¿Por qué me dijeron a mí? ¿Por qué me señalaron a mí? ¿Por qué no señalaron a otro?
Muchas veces hay tanta frustración en nuestra vida que creemos que no somos útiles en las manos de Dios. Pero Dios ve tu barca y ve mi barca y Él encuentra algo valioso en cada uno de nosotros y sabe que podemos trabajar para la gloria de Dios. Entonces Él escogió tu barca y escogió la mía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que hizo Pedro. Lo mismo que hizo Pedro. Pedro pudo haberle dicho, mira, Señor rabino, o Señor, ya nosotros estamos agotados, estamos cansados, vamos a guardar nuestras cosas para venir otra noche a trabajar, así que no tenemos tiempo, esta no es hora de pesca, así que mejor andate a aquella barca, mira, tal vez ellos te pueden dar lugar. Sin embargo, Pedro puso a disposición de Jesús su barca. Y desde la barca de Pedro Jesús empezó a hablar a la multitud. Desde tu vida Jesús puede hablar a la multitud. Cuando Jesús escoge tu barca es porque quiere bendecir a otras personas. Siempre que Jesús hablaba había bendición. La gente se agolpaba porque sabía que Jesús iba a hablar e iba a hacer algo que los iba a bendecir. Y Jesús escogió la barca de Pedro para desde esa barca bendecir a la multitud. Jesús escogió tu vida y escogió mi vida para desde nuestras barcas bendecir a las personas, bendecir a la gente, bendecir a las personas que están cerca de nosotros, bendecir a aquella gente que nos busca con la esperanza de que vamos a dar, que van a encontrar en ti y en mí una palabra buena, una palabra de aliento, una palabra que los fortalezca. Yo decía ayer en la tarde allá en Santa Ana, tú y yo no sabemos si ese abrazo que nos dicen, y a veces nos causa gracia, abrace a 2 o 3 hermanos. Y yo los iba contando, me pasé, dijeron 4 y yo me pasé de la cuota. Pero sabes, tú no sabes si ese abrazo le puede cambiar la vida a la persona. Siempre recuerdo ese momento, ya se lo he testificado, pero viene a mi mente a cada instante, cuando en el momento más crítico, espiritualmente hablando en mi vida, yo recibí un abrazo de un pastor. Llegamos a ese lugar, había mucha confusión en mi vida, y ese pastor llamó al frente y dijo, vengan, vamos a orar. Pasó una gran cantidad de gente, y ¿sabe qué pasó? Ese pastor se dirigió a mí. Yo no era amigo de él no me conocía, nunca habíamos conversado antes de esa mañana. Era la primera vez que llegamos a esa iglesia. El pastor bajó de la tarima y se dirigió a mí. Parecía como que mi figura tenía alguna luz encima, pero el pastor me vio y se dirigió a mí. Y me abrazó. Era un hombre casi 2 metros, casi 2 metros. Mi cara quedó en el pecho de él. Entonces me abrazó y me dijo, él me abrazó y uno se deja abrazar, ¿no? A ti te abrazan cuando estás mal, cuando te sientes mal, a ti te abrazan, pero tú no abrazas. Entonces él me dijo, abráceme, varón, abráceme. Yo solo recuerdo que como pude, extendí mis brazos, no lo pude rodear del todo, pero sentí ese abrazo tan rico. Y sabe una cosa, ese abrazo cambió lo que yo sentí. Dios quiere utilizar tu barca y Dios quiere utilizar mi barca para bendecir a otros. Y tú y yo debemos de poner a disposición de Dios la barca que Él nos ha dado. Porque ni siquiera es nuestra. Esta barca Dios nos la ha dado. Él quiere que pongamos a disposición lo que nosotros tenemos. Todo lo que somos. El talento que tenemos. Estos hombres, cuando Jesús les dice, ahora vaya, vete para el mar adentro y vamos a hacer esto. Ellos ponen a disposición de Jesús, sin más ni más, su barca, su red, su fe. Todo lo que tenían, todo lo que eran, lo ponen a disposición de Dios. Y tú y yo debemos hacer lo mismo en la vida. Debemos poner a la disposición de Dios lo que somos, tu vida, tus talentos, tus pertenencias, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, debes de ponerlo al servicio de Dios, en las manos de Dios, para que Él use tu vida y use todo lo que eres para bendecir a otros. Para que Dios se glorifique. Cuando somos señalados, cuando somos escogidos de Dios, cuando Él nos ha elegido, cuando Él ha escogido nuestra barca, hay que hacer lo que Dios dice que hagamos. Vamos a la historia. Dice Él, maestro, le dice, vamos mar adentro, le dice, y echa vuestras redes para pescar.
Habían terminado la pesca y Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos logrado nada, mas en tu palabra echaré la red. Jesús dice muchas veces: ve y hazlo. ¿Cuántas veces quizás nos habrá dicho el Señor: ve y hazlo, ve y comparte, ve y habla, ve y abraza, ve y ora, ve y dale una palabra a esa persona? Y nosotros nos hemos resistido. Nos hemos resistido porque muchas veces antes de la voluntad de Dios están nuestros prejuicios, lamentablemente. Muchas veces yo no tengo el deseo de orar por esta persona y esa es la persona por la que Dios me dice que ore. No tengo ningún deseo de abrazar a esta otra persona, pero esa es la persona a la que Dios me empuja para que yo abrace. Muchas veces no tengo el mínimo deseo de bendecir a alguien y Dios me empuja para bendecir a ese alguien. Yo me he quedado muchas veces sorprendido cómo Dios nos bendice y a través de quién nos bendice. Y hemos podido recibir bendición de personas que jamás imaginamos que iban a venir con bendición para nuestra vida, pero Dios los ha enviado. Y cuando Dios nos llama tenemos que hacer lo que Él dice. Vamos a tirar la red, vamos a ir mar adentro. No importa si hemos fracasado antes, no importa si hemos trabajado duro, no hemos recibido nada. Vamos a hacer lo que Dios dice. Y Jesús dice: ve mar adentro. O sea, regresa, no te desanimes, no te detengas, no te frustres, no te lamentes. Ahora vas a ir a hacer lo que debes hacer. Y vas a tirar la red donde yo te diga. Y tú y yo vamos a hacer las cosas no cuando yo quiera, no donde yo quiera. Vamos a hacer las cosas como Dios dice que las hagamos. Boga mar adentro, ahí donde ya fracasaste, ahí donde ya lo intentaste, ahí donde no obtuviste ningún resultado, ahí donde nadie te escuchó, ahí donde nadie te amó, a esa persona que nunca te recibió, a esa persona que nunca te ha querido y que nunca te ha querido recibir. Ahí ve. Pero ahora vas a hacerlo diferente. Ahora vas a hacerlo en mi nombre. Mire, Pedro le dice: Señor, estamos cansados, ya lo hicimos, pero lo voy a hacer. Lo vamos a hacer. Y le dice: en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Yo no quiero hacerlo. Mi lógica dice que no debo hacerlo. Mi cuerpo dice que estoy cansado para ir a hacerlo. Mi vida dice, mi conocimiento dice que no es el momento oportuno. Mi conocimiento dice, mi experiencia dice que no es el mejor lugar ni el mejor momento. Pero porque tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Y es que así son las cosas en Dios. No es porque yo quiera, no es porque yo crea que está bien, no es porque yo sepa que es el mejor momento, no es porque esté viendo que está a la mejor disposición, es porque Dios lo dice que lo hagamos. Es porque Dios nos manda a bendecir, es porque Dios nos manda a intentarlo, es porque Dios nos manda a pescar. Y vamos a lanzar la red, no donde yo quiero. Aquí sí, Señor, porque está mejor. No, vamos a lanzar la red donde Él dice que la lancemos. Cuando recién estábamos con mi esposa iniciando un ministerio, nos dijeron del lugar donde estábamos: ustedes son los indicados para ir a predicar a este lugar, a atender a esta gente de este lugar. No conocíamos el lugar, no conocíamos a nadie. Dijeron: ustedes van a ir y van a ministrar a esta gente. Colonia 10 de octubre, San Marcos. ¿Conoce ahí? Campo minado, ¿verdad? 7:30 de la noche las reuniones. ¿Por qué íbamos a ir? ¿Porque se le ocurrió al líder? No, porque Dios nos mandó a ministrar ahí. Y tuvimos tanta bendición en ese lugar. Y Dios nos guardó. Ustedes son los indicados a ir a ministrar a este lugar, a esta gente, a discipular a estas personas. Lugar, Campanera. 7:30, 8 de la noche, cuando veníamos de mi trabajo, íbamos con mi esposa, Campanera, a discipular a los hermanos que estaban ahí. Y Dios nos dio mucha bendición. Yo le decía a mi esposa el día de ayer, en la noche, que revisábamos las redes sociales antes de dormir,
con ella estábamos ahí deleitándonos bien. ¿Sabe? Yo me gozo cuando veo en las redes sociales personas que conozco. Y le digo yo, mira cómo me gozo de ver a esta pareja de hermanos. Dos jóvenes que discipulamos ahí en Campanera. Dos muchachos que se casaron ahí en Campanera. Dos muchachos que testificaron de la gloria de Dios por haber recibido a Cristo en su corazón. Dos muchachos que llegamos con mi esposa y en una casa particular ellos se casaron al civil y nosotros bendecimos su matrimonio y lo presentamos al Señor en ese lugar. Y cuando yo los veo juntos, 15 años después de haberse casado, y están juntos y están sirviendo al Señor. Y entonces pienso, valió la pena ir a Campanera. Valió la pena ir a Campanera. Y en muchas ocasiones estuvieron a punto de dejarnos el carro sin llantas. Pero el Espíritu Santo siempre guardó. Y nos testificaron un día, anoche casi le quitan las llantas a su carro, de verdad. ¿Sí? Los muchachos llegaron y empezaron a sacar las herramientas para quitar las llantas y llegó otro muchacho que estaba de ellos mismos y le dijo, che, ese carro no lo toques. ¿Por qué? Ese carro de un pastor que está ahí predicando en este pasaje. Porque cuando Dios te envía no es porque tú crees que te va a ir bien, es porque Dios sabe que te va a ir bien. Es porque Dios va a guardar tu vida. No importa el lugar, por difícil que sea. No importa si ya entraste a ese lugar y tuviste que salir corriendo, si te dio temor, Dios te guardará, Dios te va a bendecir. Y Él dice, bógame adentro y lanza la red. Y Dios ha escogido tu barca y mi barca para desarrollar el trabajo, para hacer el trabajo. ¿Queremos ser bendecidos? Sí, queremos ser bendecidos. Todos los pescadores de seguro que quieren sacar la cantidad de peces que puedan en sus redes, pero para sacar la cantidad de peces en sus redes, Pedro y todos los hombres que estaban con él tuvieron que obedecer a la voz de Dios en el tiempo que no era el lógico, en el lugar que no era el correcto, en el momento que ellos no se imaginaban que podía ser. Ahí tuvieron que hacerlo y resultado, obtuvieron la mejor pesca. Gloria a Dios. Obtuvieron la mejor pesca. ¿Qué tenemos que hacer para recibir la bendición? Preparar nuestra vida. Estos hombres no estaban descuidados, estaban limpiando sus redes. Limpiemos nuestra vida. Fracasamos, ¿y qué hacemos la mayoría cuando fracasamos en alguna tarea que nos proponemos y no obtenemos el éxito que estamos deseando? Nos sentamos a llorar, a lamentarnos y a quejarnos. Y empezamos muchas veces a maldecir a las personas que están alrededor de nosotros, que no nos ayudan, y muchas veces maldecir al mismo Dios. Pero debemos de preparar nuestra vida, limpiar y remendar nuestras redes. Eso quiere decir, vamos a despojarnos de todo aquello que nos hace sentir mal, de todo aquello que nos hace renegar, de todo aquello que nos hace sentir insatisfechos, de todo aquello que nos hace sentir frustrados. Nos vamos a despojar de eso para que cuando la voz de Dios venga, podamos estar listos para ir nuevamente. Si estos hombres no hubiesen estado preparando sus redes, limpiando las redes, dejándolas listas, les hubiera sido muy difícil llegar y volverlas a lanzar. Pero ellos estaban preparando las redes, y lo que tú y yo debemos de hacer es preparar también nuestra vida para que cuando Dios nos llame y nos diga, vayan mar adentro y lancen la red, estemos listos y podamos tener un fruto maravilloso de nuestro trabajo. Pero también debemos de unirnos como iglesia, debemos de unir nuestros esfuerzos. Dice la escritura ahí, cuando estaban ellos, mira Señor, le dice Simón, toda la noche era más de Pedro, nada hemos pescado. Encerraron gran cantidad de peces y le hicieron señas a los que estaban con ellos en la otra barca, y aquellos llegaron y les ayudaron, se unieron. Estaban unidos, en la pesca no iba solo uno, van varios. En esta tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros, no va solo uno. La responsabilidad no es de uno, es de todos. Y debemos de estar unidos para hacer la voluntad de Dios, para que la bendición de Dios pueda ser abundante y no se pierda. Porque dice que la red de ellos se rompía de tanta cantidad de peces, la barca se iba de lado y llamaron a los otros, ayúdennos, hay demasiado. Porque cuando la bendición viene de Dios, es abundante, hay bastante bendición. Muchas veces quizás hemos pensado, yo no puedo bendecir a nadie, no tengo para bendecir a nadie, no tengo un buen sueldo, no tengo un buen trabajo. Pero siempre hay algo que tú y yo podemos compartir
con otras personas. Y bien lindo es cuando de repente dice, mire, aquí le mandaron estos pastelitos, aquí le mandaron este platito de yuca sancochada con pescaditas, mire, aquí le mandaron estos guineos, aquí le mandaron estas naranjas, aquí le mandaron esto. ¿Y cómo puede ser de bendición eso? Tú no sabes si esa persona ese día no tenía nada que llevar en el estómago. Y tú lo estás bendiciendo. Y tú lo estás bendiciendo. No podemos minimizar. Porque a veces, ay no, pero es que el hermano, la hermana, no, ¿verdad? ¿Cómo le voy a mandar esto? No, no. Lo que Dios ponga en tu corazón, envíalo cuando Dios lo pone en tu corazón, porque tú no sabes si eso es lo que la gente está necesitando en ese momento. Puede ser una tortilla, puede ser un limón, puede ser que eso es lo que esa persona está necesitando para poder sustentar su vida, y Dios te quiere usar. Pon a la disposición de Dios tu barca, pon a la disposición de Dios tu red, pon a la disposición de Dios tus talentos, y la bendición va a ser abundante, que podrás compartirla con otras personas que estén cerca de ti. Pero además de estar unidos y de poner a disposición de Dios nuestra vida y nuestros talentos, hay que tener temor de Dios. Muchas personas, si nosotros vemos en la Biblia, está escrito, y algunos dicen, pero mire, la Biblia son un montón de gente imperfecta, son un montón de gente pecadora. El que se llama pueblo de Dios son pecadores, son idólatras. Pues sí, el ejemplo está escrito ahí para que tú y yo no caigamos en el mismo error. Si es que cuando una persona da un testimonio, hermano, yo les testifico que hace 40 años yo era un borracho, no quiere decir que es para que tú te hagas borracho, es para que no caigas en el mismo problema. Se destruyó mi hogar porque yo fui infiel y tuve esto, cometí este error y cometí el otro error, pero no es para que tú seas infiel, es para que tú no caigas en el mismo bache. Hermano, yo cuando tenía mucha abundancia despilfarré, no es para que te vayas a despilfarrar, es para que no caigas en el mismo error. Yo nunca respeté a mis padres y ahora estoy pagando. No es para que seas irrespetuoso, para que no lo seas. La palabra de Dios describe a estos hombres imperfectos para que tú y yo nos veamos en el espejo y no caigamos en el mismo error. Y no caigamos en el mismo error. Los hombres más notables en las Escrituras cometieron errores. Y algunos dicen que es injusto que el hombre Moisés, tan fiel que fue al Señor, tan obediente a Dios, considerado quizá el profeta más grande del que se habla en las Escrituras, no entró a la tierra prometida. ¿Y por qué no entró a la tierra prometida? Porque desobedeció a la voz de Dios una vez. Dios le dijo, háblale a la roca. Él tenía en su mente que la primera vez la había golpeado. Dios le dijo, háblale y el agua brotará. Pero Moisés estaba molesto, estaba enojado con el pueblo y se olvidó de lo que Dios le había dicho y pensó en lo que había hecho antes y le pegó a la piedra. Por supuesto el agua brotó, pero no era lo que Dios le había dicho que hiciera. Y eso le costó a Moisés el no entrar a la tierra prometida. Solo vio la bendición de lejos. Yo no quiero ver la bendición de lejos. Yo quiero entrar a la tierra prometida. Yo quiero estar en la casa de Dios, en la Nueva Jerusalén. Quiero caminar por esa ciudad. Quiero escuchar la voz de Dios ahí. Quiero ver la luz de la que se habla en las Escrituras, que no va a dejar que me haga falta el sol. Quiero experimentar el que no tenga sed, el que no llegue a tener sed jamás, porque la sola presencia de Dios sustentará mi vida. Hay que tener temor de Dios. Dice que cuando el milagro sucede, Pedro cae de rodillas, dice ahí. Viendo esto, en el versículo 8, Simón Pedro cae de rodillas ante Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Dios bendice nuestra vida, lo primero que tenemos que reconocer es que somos inmerecedores. Yo escuché a una persona una vez, más bien supe que una persona dijo, cuando lo ubicaron en otra posición dentro de su lugar de trabajo, dijo, esto yo me lo merecía. Yo me lo creo. Me lo he ganado por tantos años. Nada de lo que Dios manda en nuestra vida lo merecemos. Todo es por gracia y misericordia de Dios. Podemos trabajar lo más duro que podamos. Es nuestra obligación hacerlo como hijos de Dios. Nuestra obligación es hacer el trabajo como para el Señor. Y para el Señor lo voy a hacer con todo, como decimos nosotros.
voy a poner toda mi fuerza, voy a poner todo mi intelecto, voy a poner todas mis energías, porque es para Dios y para Dios es lo mejor. Así que cuando sacas el 10 en la universidad, no es porque te lo mereces, es porque Dios tuvo gracia y misericordia para tu vida. Cuando tienes un éxito en alguna tarea, es porque Dios tiene misericordia y te está bendiciendo, dándote el éxito. La obligación nuestra es trabajar duro. Y a veces trabajamos duro y fracasamos, y a veces trabajamos duro y obtenemos una bendición que no imaginábamos. Pero es todo por la gracia y la misericordia de Dios. Simón dice, es que yo tiré bien la red, es que yo en realidad yo sabía, yo lo sospeché desde un principio, aquí era el momento especial. Cae de rodillas y dice, Señor, yo no merezco nada, soy un pecador y tú eres un hombre santo, no puedo estar cerca de ti. El temor tuyo a Dios, el respeto a Dios, sabe que temor a Dios en las Escrituras no es tenerle tanto pánico a Dios que me voy a esconder. Es tener el respeto a Dios, es respetar a Dios. Cuando tú le tienes temor a tus padres, debes tener temor a tus padres. No se viene papá. ¡Hey! Si pontes, ahí viene el hombre. Y todos salen corriendo. Ese no es temor, es el respeto. Es cuando tú puedes ver en tu padre, en tu madre, lo que tú quieres ser. Y quieres imitarlos, respeto. Es cuando tú con quien quiera que hablas, estás hablando bien y estás hablando maravillas de tu familia. Eso es respeto. Hay que respetar a Dios, hay que tener temor de Dios. Y lo primero que sucede en nosotros cuando tenemos temor de Dios es reconocer que somos malos, que somos pecadores y que solo la gracia, la misericordia de Dios es la que nos mantiene vivos. Y ese temor de Dios toca la vida de otras personas. Toca la vida de otras personas. Dice la Escritura, porque por la pesca que habían hecho, el temor, el reconocimiento que eran pecaminosos, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Cuando tú tienes temor de Dios, ese temor de Dios toca la vida de las personas que están cerca de ti. Cuando tú eres fiel a Dios, esa fidelidad a Dios toca la vida de otras personas que están cerca de ti. Y Dios puede obrar milagros grandes. Hay que tener temor de Dios. Cuando hay temor de Dios en nuestra vida, entonces es cuando tú y yo estamos listos para ir a hacer la voluntad de Dios. Cuando no hay temor de Dios, hacemos las cosas de Dios como una tarea que nos impusieron y entonces no hay disfrute en hacerlo. Por eso se escuchan muchas veces que dicen, ay, me toca ahora, ¿no? Ay, ahora me toca y tengo que levantarme temprano, ay, no me he preparado y me toca. No hay disfrute. Pero cuando hay temor de Dios, hay gozo en el corazón por cualquier cosa que vayas a hacer. Te da mucho más gozo levantarte temprano para venir a la casa de Dios que levantarte temprano para ir a la playa. Cuando hay temor de Dios, cuando hay deseo de escuchar la voz de Dios, cuando hay deseo de sentir el abrazo de Dios y abrazar a Dios, cuando hay deseo de recibir una palabra de Dios y de escuchar lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Cuando hay temor de Dios es cuando nosotros podemos ser comisionados a hacer las cosas de Dios. Por eso Jesús le dice a Pedro y a los que estaban con él, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Eso quiere decir que Pedro ya no tenía que estar preocupado por ir a agarrar peces. Y dice que desde ese día, ellos, dice, trajeron a tierra la barca y dejándolo todo, le siguieron. O sea, dejaron de ir a pescar al mar para ir detrás en pos de Jesús. Esta mañana Dios ha llamado, vamos a consagrar el llamamiento que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Pudiéramos pensar que son los líderes de la iglesia los que nos han llamado. Pudiéramos pensar que quizás no había alguien más que hiciera esa tarea y por eso nos llamaron a nosotros. Quizás pudiéramos pensar que no estamos listos para ir a desarrollar la tarea. Pero cuando tú y yo estamos dispuestos a poner en las manos de Dios nuestro talento y nuestra barca y todo lo que somos, y cuando nosotros estamos reconociendo que solo el amor de Dios, el poder de Dios y la misericordia de Dios es la que nos saca, y cuando nos unimos en el trabajo para la gloria de Dios, entonces estamos listos para obedecer al mandato de Dios. Estamos listos para obedecer a Dios.
Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús este momento especial. Tu palabra ha hablado en nuestra vida, Señor, ha ministrado en nuestra vida. Clamamos que esa unción de tu Espíritu que se mueve alrededor de nosotros se haga real y permanezca en nosotros. Que no solo se mueva alrededor de nosotros, que entre a nuestra vida, Dios, se quede ahí. Que esa unción permanezca en nosotros, Dios. Y ponga en nosotros, Señor Jesús, el sentir de servirte, de obedecerte, de amarte y de lanzar la red. Ahí donde hemos fracasado muchas veces. Ahí donde hemos estado tanto tiempo y no hemos logrado nada. Ahí donde nos hemos sentido frustrados. Porque ahora lo vamos a hacer en tu palabra, en obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, por bendecir nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ofrendar.